La idea es compartirles hoy la experiencia de dos proyectos de analítica del aprendizaje que estamos desarrollando aquí en Uruguay y a su vez analizar todas las cuestiones de los aspectos éticos relacionados con estos proyectos de analítica de aprendizaje. Antes que nada quería agradecer a los organizadores del workshop por permitirnos presentar a través de este video nuestra propuesta, porque nos fue imposible concurrir personalmente, y bueno, vayan las disculpas del caso. Quería comentar el marco en el que se desarrollan estos proyectos de analítica de aprendizaje. Yo formo parte de un grupo de investigadores interdisciplinarios llamado Núcleo REA, el Núcleo de Recursos Educativos Abiertos y Accesibles. Los objetivos de este núcleo son, más que nada, la investigación en lo que tiene que ver con aspectos de acceso al conocimiento, creación de contenidos, repositorios educativos, web semántica relacionada con estos repositorios educativos y los aspectos éticos y legales que tienen que ver con el acceso a los materiales de estudio y el acceso al conocimiento en general. Bien, vamos directamente a presentarles de qué proyectos estoy hablando. Son dos proyectos que son bastante diferentes entre sí. Uno tiene que ver con modelos predictivos relacionados con la determinación de riesgo académico en las trayectorias educativas de los estudiantes. El marco de la presentación de este proyecto tiene que ver que en Uruguay tenemos un alto grado de deserción en la secundaria. Entonces, la propuesta que presentamos tenía que ver con el seguimiento de trayectorias educativas, intentando prevenir este riesgo de deserción. El proyecto es un proyecto internacional que está, por un lado tenemos participantes de la Universidad de la República, del UDELAR, pero también de la ESPOL de Ecuador, de la Universidad de Pelotas, la UFPEL de Brasil, y por otro lado también trabajamos con la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública del Uruguay. El otro proyecto, este proyecto de modelos predictivos, el primero, está dirigido, es una herramienta, el objetivo es crear una herramienta de software, un prototipo, dirigido a las autoridades de la educación pública uruguaya. ¿Quiénes serían el público que lo usaría, el prototipo? Vendrían a ser las autoridades que determinan las políticas educativas del país. Es para uso de autoridades. Esa es la gran diferencia que tiene con el siguiente proyecto, que es el proyecto DIA, o Descubrimiento de Interacciones que Impactan en el Aprendizaje, que trata del desarrollo de un prototipo, de un modelo de software que intenta servir de apoyo al docente. O sea, la herramienta va a estar prevista para el uso del docente y el objetivo principal es el analizar las interacciones tanto entre de los estudiantes con los materiales como de los estudiantes entre sí o de los estudiantes con el docente en las plataformas educativas online, de los entornos virtuales de aprendizaje que ofrece el Plan Ceibal de Uruguay, que es el plan, también es más conocido por el plan de un One Laptop per Child en Uruguay, pero que a su vez también ofrece plataformas educativas que cubren, o sea, que pueden usar cualquier docente de la educación pública del país. Y aquí queremos resaltar el primer disparador que tuvimos con respecto a los aspectos legales y éticos, tienen que ver más que nada con el impacto potencial que tienen estos proyectos a nivel población en Uruguay. Déjenme, antes de analizar estos números, contarles que en Uruguay la educación pública uruguaya está regida, es autónoma, está regida por un organismo denominado ANEP, Administración Nacional de Educación Pública, que cubre gran
la mayoría de la matrícula de la educación en Uruguay. La educación privada no tiene un rol preponderante en Uruguay. Por lo tanto, aquí estamos viendo, por ejemplo, en el primer proyecto, el proyecto Modelos Predictivos, vamos a trabajar con las bases de datos del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Estas bases contienen, por ejemplo, las calificaciones, asistencia, todos los resultados con las reuniones reuniones de docentes y padres, interacciones, las faltas del estudiante, datos de salud, y toda la trayectoria educativa. O sea, todo esto se toma desde hace casi 7 años, se toma de forma digital. En Uruguay tenemos un acumulado de más de 7 años de datos. Y estamos hablando de datos de 327.942 estudiantes de acuerdo a la matrícula del año 2006. Y cubre el 83%, en el caso de primaria, el 83% de la matrícula total del país, y en el caso de secundaria son 228.178 estudiantes y cubre el 85% de la matrícula total de educación secundaria del país. Esto es como para que se comprendan nuestras preocupaciones iniciales con respecto a los aspectos éticos, porque el impacto de las herramientas que nosotros, si realmente las comienzas se adoptan por parte de las instituciones con las que estamos trabajando, van a tener un impacto muy grande a nivel país. El segundo proyecto, el proyecto DIA, está trabajando, que es el proyecto que pretende trabajar, crear una herramienta para docentes, no para autoridades educativas. Está trabajando con otra población que también forma parte de ANEP, que es con los estudiantes de carreras docentes. En Uruguay, todos los profesores y maestros de primaria y secundaria egresan del Consejo de Formación en Educación, de los centros que están bajo la órbita del Consejo de Formación en Educación, y estos centros cubren el 99% de la matrícula de los estudiantes de formación docente de todo el país. También estamos ante una población realmente significativa. Y la idea de la plataforma, de la herramienta, del prototipo que estamos armando, es que, si bien es un piloto en un solo centro, que luego de que se elabore, que pueda tener un alcance al resto de los centros de formación docente. Bien, como previo, o sea, como un debe total en cuanto a los aspectos de marco ético, tiene que ver primero el marco legal aplicable al tratamiento de datos, de los datos, de las bases con las que estamos trabajando. Y obviamente que es central la Ley de Protección de Datos Personales de Uruguay, que como la mayoría de las leyes de protección de datos del mundo sigue el modelo europeo, se basa en el libre consentimiento previo informado, o sea, el requisito para el tratamiento de datos es que el usuario brinde su consentimiento, salvo, y ahora vamos a ver la importancia ahora de la salvedad, salvo cuando la propia ley habilite que se recojan sin consentimiento estos datos. En cuanto a las bases que estamos utilizando, son bases de ANEP, de Administración Nacional de Educación Pública, y del Plan Ceibal, que estos organismos no nos podrían ofrecer las bases con fines de investigación si ellos no estuvieran incluidos dentro de la propia investigación. O sea, el tratamiento de datos en el marco de nuestros proyectos de investigación se efectúa en el marco de los procesos de mejora de las propias instituciones responsables de esos datos, que en este caso son ANEP y Ceibal. Esto es importantísimo porque la única forma de presentar estos proyectos de investigación para su financiación es contar con el acuerdo con las instituciones que son las dueñas de los datos y que a su vez les sirva para sus propios procesos de mejora interna. Y obviamente las herramientas y prototipos que se generen van a quedar para uso de estas instituciones, y todos los datos que nosotros usemos se los vamos a devolver y los vamos a borrar. No nos podemos quedar con estas bases de datos.
Importante con respecto al marco legal aplicable es que en el primer proyecto que les nombré, de modelos predictivos, es un proyecto internacional que participan docentes, investigadores de Ecuador y de Brasil. Bien, tenemos que tomar en cuenta el marco de transferencia internacional de datos que en nuestro país, en Uruguay, nosotros incluimos como ley propia el marco de transferencia internacional de datos europeos. O sea, que para que se pueda transferir datos a otro país sin autorización de la Autoridad de Datos de Uruguay, debería estar dentro del listado de países que la Unión Europea comparte datos. Y en este caso, hemos tenido que hacer una solicitud de transferencia internacional de datos para que puedan trabajar los colegas e investigadores extranjeros, porque los países con los que estamos trabajando no están en ese listado. Pero esto es un trámite que, bueno, siempre que hay un abogado en el equipo, hay que tomar en cuenta y hay que hacerlo para que, bueno, por lo menos, no todas las bases, pero un set de datos se le puede entregar a los docentes para que no tengan que trabajar todo el equipo, todo el año completo que tenemos para investigar, tengan que estar instalados en Uruguay los docentes extranjeros. Bien. El marco legal, obviamente que no quiero hacer hincapié tanto en aspectos legales porque eso es bastante más fácil, es asesorarse con un abogado listo. Nosotros estamos cumpliendo y seguimos muy fielmente las disposiciones de la Ley de Protección de Datos en Uruguay, pero nos dimos cuenta de que no es suficiente. En este caso, consideramos que no es suficiente cumplir lisa y llanamente con las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales. La primera cuestión ética tiene que ver con una mirada crítica de lo que es el uso de tecnología. Consideramos que las tecnologías no son neutrales, no están aisladas de valores, de intereses y de debates políticos, y a su vez encontramos varios autores como Zuboff, que son herederos de una visión estilo Foucault de lo que es el análisis de datos, o sea, el concepto de los autores que se dedican a analizar el concepto de vigilancia, y el concepto que rescatamos de Zuboff es el concepto de panóptico informacional, y analizamos o sea, la posibilidad de almacenamiento y tratamiento masivo de datos de los estudiantes, que permite acumular información, generar perfiles personales desde la más temprana edad, desde que comienza su edad escolar y durante todo su tránsito educativo. Y en este contexto surge la disyuntiva entre confiar ciegamente y utilizar una visión bastante neutra de lo que es el análisis de datos y entregar herramientas para su uso a las autoridades o a los docentes sin un análisis crítico, con un análisis neutro, o poder mirar a estas herramientas que estamos utilizando en analítica del aprendizaje como una aplicación con un gran poder de vigilancia y que se ejerce particularmente sobre individuos que están en desigualdad de poder. ¿Ah? Estamos hablando de los estudiantes, o sea, esta tecnología aplicada a la educación puede ser concebida como un panóptico, ¿ah? Que le otorga más poder a un grupo de administradores, de autoridades o de docentes, que puede ver todos los movimientos de una gran masa de usuarios. El dilema que nos planteamos es el del uso el límite del uso de los datos recabados por imperativo legal. ¿Qué significa esto? Los datos las bases que estamos utilizando son de la educación pública uruguaya, tanto Ceibal como ANEP tienen leyes que los rigen y que hacen que no sea necesario el consentimiento previo informado para que estos organismos recaben los datos de menores y de toda la población estudiantil del país, porque están habilitados legalmente, de acuerdo a los fines de estas instituciones,
y para el cumplimiento de estos fines a recoger estos datos. La cuestión es que, a ver, ¿qué tan previsible puede ser para un estudiante o para a un padre de un estudiante que la administración pública de la educación comience a utilizar este tipo de mecanismos y de que sea totalmente usual el uso de analíticas del aprendizaje en las trayectorias de su hijo o de la trayectoria propia de un estudiante. Entonces nos pusimos en lugar de los estudiantes y pensamos que hay un límite a este imperativo legal y obviamente está en la propia ley de protección de datos personales. El límite es que los datos deben usarse en el marco de los fines de la institución y para la mejora de los procesos de educación y de gestión de la educación. Y a su vez, todo uso que no sea previsible debería informarse. Entonces, dilema tiene que ver con los límites del modelo basado en la autogestión de los datos personales. Porque también podemos pensar, si recabamos el consentimiento para el uso de estas herramientas a futuro, de los prototipos que nosotros desarrollemos, un sistema de consentimiento informado para su uso, igual estamos ante un sistema basado en la autogestión de estos datos. Las leyes de datos personales de tratamiento de datos se basan en la autogestión. El usuario es el que dice cuándo sí y cuándo no. Es el que consiente. Y la cuestión es que hay varios autores que plantean que este consentimiento no siempre es real. A ver, hay un autor, Daniel Solov, que plantea que existen límites cognitivos a la capacidad de los individuos de hacer una opción racional. ¿Con respecto a qué? Con respecto a los costos y beneficios de consentir sobre la recolección de sus datos. Y les voy a leer textual porque me parece muy ilustrativo lo que expresa Solov en uno de sus artículos. Primero, la gente no lee las políticas de privacidad. En segundo término, si las leen, no las entienden. En tercer término, si las leen y las entienden, usualmente carecen de conocimientos y pericia necesarios para tomar una decisión informada. Y por último, si las leen, entienden y pueden tomar una decisión informada, su decisión puede verse sesgada por varias dificultades producidas en el proceso de toma de decisiones. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del acumulado, del problema de escala, la cantidad de veces que hacemos aceptar en políticas de privacidad o al momento de entregar nuestros datos en plataformas web. Es imposible gestionar todas las veces que hemos aceptado y hacer un seguimiento real a qué aceptamos y cuáles son las consecuencias a futuro de eso que estamos aceptando. Entonces, existen límites en este modelo de autogestión. Hay otro autor, Harkamel, que habla de los problemas del opt-in y el opt-out. O sea, el individuo debería tener derecho a decidir ingresar a un sistema que lo esté traqueando o monitoreando, y también debería tener el derecho de salirse cuando quiera de ese sistema. Eso sería una real dimensión de privacidad, de poder optar realmente. Y el autor lo que hace es dar varios ejemplos, más que nada en educación, en los que es imposible el opt-in y el opt-out. Pone, por ejemplo, cuando un padre no quiere que su hijo sea monitoreado, no quiere que una institución educativa use una herramienta que guarde sus datos, los datos de su hijo en la nube, o que estos datos sean compartidos con otros, no puede realmente tener un opt-out, porque el opt-out
sería salir del sistema educativo, porque o irse a la educación, en el caso de nuestros proyectos, y no siempre puede hacer esto. ¿Ah? Entonces, existen estos límites en cuanto al consentimiento informado, aunque queramos pedir el consentimiento, el sistema de autogestión nos está limitando. Y por último, hay varias herramientas. En el primer proyecto de los que hablamos, dirigido a instituciones, perdón, autoridades, la herramienta que usarían las autoridades educativas para evitar el riesgo académico, es una herramienta que pretende modelizar y que pretende utilizar también muchos datos que terminan siendo estadísticos y publicar estados de situación, pero hay un gran riesgo de reidentificación en muchos casos de estos datos. Les pongo un ejemplo: tenemos escuelas rurales en Uruguay, hay muchísimas escuelas rurales que tienen entre 1 y 6 niños, tenemos escuelas con un niño de estudiante. Entonces, en caso de que salgan informes automáticos o que se publiquen informes automáticos sobre basados en este prototipo que vamos a armar, hay que tener mucho cuidado con respecto a la reidentificación de los individuos. Más allá de que debido a las técnicas de Big Data, todo lo que tiene que ver con la agregación y derivación contextual y correlación cruzada de grandes volúmenes de datos, hacen que, aunque anonimicemos determinadas informaciones, el riesgo de reidentificación siempre es grande. Bien, estos son los dilemas. Entonces, lo que hicimos fue buscar propuestas superadoras de estos enfoques basados en la autogestión. A ver, ¿qué autores habían propuesto soluciones o alguna idea como para que nosotros podamos incorporar a nuestros proyectos para mejorar los aspectos éticos y legales? Obviamente, Cavoukian, esto es un clásico, nosotros vamos a utilizar los principios y la metodología del diseño basado en la privacidad, pero necesitábamos ir aún más a algo no tan genérico, eran cuestiones un poco más específicas relacionadas con las analíticas del aprendizaje, y encontramos otros autores, por ejemplo, Solov, que habla de el uso de nudges. O sea, nudges, ¿qué son? Nudge es un concepto de ciencias de la conducta que hace referencia al intento de influenciar las motivaciones, los incentivos y las decisiones a través de estímulos positivos, o sea, sugiriendo y dando una selección de opciones al individuo para que sea él el que tome decisiones. El uso de estos estímulos para la toma de decisiones parte de la base de que el consentimiento no puede ser previo y único. Uno no puede decir sí a todo el paquete, a todo lo que viene, o no tiene por qué ser así. Podemos brindarle opciones a los individuos en la medida que se está usando determinada herramienta para que opten qué es lo que prefieren, o sea, de acuerdo a las consecuencias de las diferentes opciones. Y para eso, luego hay otro autor también, Cormack, que también tiene una aproximación que es muy interesante, que dice que en el procesamiento de datos, lo que más que nada en la analítica del aprendizaje, lo que debemos mirar es para qué se van a usar los datos. Entonces, él plantea dos escenarios diferentes que tienen diferentes formas de encararse. Uno es el escenario de análisis, y un ejemplo es el uso de los datos por ejemplo, para implementar políticas educativas o eso por parte de las autoridades, y en el caso del docente puede utilizar los datos para mejorar el diseño de su aula, para hacer materiales más adecuados a lo que la mayoría de los estudiantes
les interesa. Otro escenario diferente es el escenario de la intervención. En este escenario es que conviene volver a preguntar y recabar el consentimiento informado. Conviene, no, es de rigor. Cuando un individuo va a tener consecuencias específicas, individuales, con respecto al uso de una herramienta de analítica de aprendizaje, tiene que de antemano saber cuáles van a ser esas consecuencias y consentirlas. El ejemplo que ponemos es cuando un docente propone a los estudiantes un apoyo o una guía personalizada basada en el progreso que tenga durante el curso, analizado de acuerdo a las herramientas de analítica, o a una trayectoria comparada con sus compañeros. Por ejemplo, le propone tomar otra materia de apoyo, o le propone como obligatorio, ¿no? Tomar más horas de curso o ir a clases de recuperación, o tomar una prueba extra. Las decisiones que pueda tomar un docente basado en estas herramientas que nosotros desarrollamos, si implican un escenario de intervención, debería eso ser preavisado al estudiante, y el estudiante que no le interese tener ese tipo de intervención, no la tendrá, seguirá por la vía habitual por fuera de esta herramienta utilizada por el docente. Bien. Entonces, ya entrando a cómo todo este marco teórico ha influido en nuestros proyectos, nosotros decidimos elaborar protocolos de resguardo de privacidad y protocolos de uso de datos. Y dividimos tenemos dos miradas en etapas muy, muy diferentes. Por un lado tenemos la etapa de investigación, el desarrollo de las herramientas, que nosotros estamos usando los datos de estudiantes, porque usamos los datos reales para que el modelo sea lo más acertado posible, el prototipo sea adecuado a lo que se necesita. Sin lugar a dudas, estamos usando los datos, pero no nos interesan los nombres de los estudiantes, no nos interesa lo que dicen los datos, porque lo que estamos haciendo es, los datos personales en sí no nos interesan. Sí nos interesa usar datos reales. Pero, bueno, en esta etapa tenemos determinados protocolos, y en la etapa siguiente, que no tiene que ver con el proyecto específicamente de investigación, sino que es la etapa en la que nosotros entregamos a las instituciones, a ANEP y a Ceibal, el prototipo para que ellos se apropien de él, no decidimos, esta etapa que ya excede el propio proyecto de investigación, decidimos también generar productos que tengan que ver con esta etapa y involucrarnos en esta la etapa de uso de los resultados de la investigación. Les cuento cómo. Vamos primero a la primera etapa. Es en la etapa que estamos ahora, en este momento estamos, es un proyecto cada proyecto tiene un año, los dos arrancaron en mayo de este año, estamos a mitad de los proyectos, pero estamos en plena etapa de investigación y desarrollo. ¿Qué hemos acordado con las instituciones que son las responsables de los datos? Primero armamos un protocolo de protección de datos personales para el desarrollo del proyecto. Entonces, documentamos los acuerdos de trabajo. El protocolo contiene, por ejemplo, los objetivos del tratamiento, para qué recibimos los datos, qué vamos a hacer con ellos. En el caso del proyecto de modelos predictivos, es analizar los factores que inciden en las trayectorias educativas. En el caso del proyecto DIAS, descubrir patrones semánticos de interacción en aulas virtuales. Los objetivos, después
también nos comprometimos a trabajar con datos disociados, o sea que las bases que nosotros recibimos no tienen ni nombre, o sea, sí, lo que tiene se sustituye por identificadores sin índice a las personas y a las cédulas o DNI de las personas. Obviamente que estos no son datos realmente anonimizados, esto es datos disociados. Entonces, las personas que están limpiando y actualidad, cada uno de los investigadores, nos comprometimos a determinados aspectos de seguridad en cuanto a seguridad lógica y física estándares o a alojar los datos en servidores dedicados. También nos comprometimos al borrado de datos al finalizar el proyecto, en lo que tiene que ver con el desarrollo de las herramientas. Estamos trabajando en conjunto, yo, abogada, junto con los técnicos que están desarrollando las herramientas, en la detección de situaciones de riesgo para incorporar alertas en los ambientes de software, o sea, en la interfaz gráfica de los software van a existir determinadas alertas. Por ejemplo, cuando las autoridades están manejando datos de salud de los estudiantes, van a salir alertas de que estos son datos sensibles de acuerdo a nuestra ley, que no pueden publicarse, o cuando un docente está utilizando una herramienta que tenga que ver con la intervención, va a saltar una alerta que tenga que ver con, bueno, esto necesita el consentimiento del estudiante para ser utilizado, esta secuencia. Estamos recién iniciando esta etapa. Esto es un trabajo interdisciplinario que en lo personal me resulta fascinante, porque estoy aprendiendo un montón de cuestiones que tienen que ver con el trabajo de relación contextual de datos y qué reglas pueden salir de los patrones de datos que tenemos y qué implicancias son lo que vamos a analizar, qué implicancias éticas y legales puede tener el uso de esos datos. Y además es muy interesante el tema que la interfaz gráfica contenga indicadores para que los usuarios tomen en cuenta los aspectos de privacidad sí o sí. La segunda etapa, que es la de la entrega, cuando le entregamos el prototipo a las instituciones, lo que va a suceder es esto. No le vamos a entregar el prototipo solo, sino que vamos a entregar, hay varios entregables que tienen que ver con, por ejemplo, la política general de uso del software, el protocolo de intervención a nivel individual, ahí cuando estamos hablando de cuando se detectan escenarios de intervención individual, vamos a generar un protocolo modelo para que la institución tenga los elementos para saber en qué momento corresponde pedir el consentimiento al estudiante. Y a su vez, la plantilla para recabar el consentimiento, que en el caso del modelo del proyecto DIA, por ejemplo, que es para el docente, que el docente no solo tenga el protocolo de intervención individual, sino que también tenga una plantilla prearmada para recabar el consentimiento informado del estudiante. Bien, eso ha sido todo por ahora. Estamos en una etapa de iniciación de estos proyectos. Esto es toda una planificación que está a medio ejecutar. Esperemos que funcione y poder contarles a futuro bueno, que resultó o ya escribiremos algún otro artículo viendo a ver específicamente cuáles fueron los resultados tanto de los
del software, de cómo qué tipo de software tenemos, qué relaciones o reglas o patrones descubrimos, y cómo eso impactó en los aspectos de privacidad. Quedamos a las órdenes y les deseamos buena jornada de trabajo y éxitos en el